Muy bien, 2 minutos, pasamos ya de las 11 de la mañana, seguimos haciendo todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz. La temperatura a esta hora en San Rafael, vamos a ver si tenemos actualizado nuestro registro, 21 grados 9 décimas, la humedad 32%, hay viento del noreste 11 kilómetros en la hora y el cielo está algo nublado. Ya está con nosotros nuestro nuevo invitado. Así es, hablamos del neurólogo Mario Balday, a quien, bueno, saludamos, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por el detalle de invitarme, y gracias a tu radio escucha y a la gente que quiere o que dispone de un tiempito para oírte. Sí. Yo creo que eso es bueno, sí, es bueno. Y vamos a hablar de algo que a lo mejor no se habla tanto porque no sé si se quiere esconder o de algo que no se quiere hablar mucho, pero que todos sufren, o una buena parte sufre al llegar justamente al avanzar las edades, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson o el Alzheimer son enfermedades que tienen mucha incidencia en la tercera edad, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental lo que has dicho y agradezco el detalle de hacer esa introducción. El concepto es amplio, hablamos de enfermedades neurodegenerativas, pero dentro de lo más frecuente, lo más habitual es la enfermedad de Parkinson, las demencias en general. La más característica o la que más nos alerta es el Alzheimer, aunque yo debo hacer alguna observación respecto al Alzheimer. Yo trabajo en la Clínica Ciudad, soy el neurólogo de referencia, y yo la observación que he hecho a través de mi experiencia en la práctica privada o en la institucional, en la clínica, he observado que la mayor parte de las demencias no son Alzheimer en San Rafael. Curiosamente son las demencias que nosotros llamamos mixtas o de tipo vascular, donde siempre hay solapada o anterior al deterioro cognitivo o la alteración de la memoria, hay patología vascular, hipertensión o cualquier tipo de patología vascular. Entonces yo difiero un poco de los conceptos internacionales. Sí, se considera que el 60 o el 70% de la demencia es Alzheimer. Pues en San Rafael, curiosamente, no. Yo, por la experiencia mía, ojo que, a ver la otra colega, porque valga la salvedad que en San Rafael habemos 2 neurólogos nada más, que es la doctora Ana Cordechi y yo. No sé cuáles son las estadísticas de ella, pero bueno, yo tengo la sensación de que tenemos más demencias de tipo mixto vascular que Alzheimer. Entonces es muy importante el diagnóstico, ¿no? Porque totalmente. Ahí interviene mucho el médico de cabecera. El médico de cabecera, que es el que está pegado al paciente, que es el que conoce todos los hábitos alimentarios, los hábitos que tiene el paciente y la patología, la hipertensión arterial, por ejemplo, o patologías vasculares. Yo creo que la figura del médico de cabecera es preponderante para que nosotros los especialistas podamos hacer un diagnóstico correcto, una aproximación terapéutica, porque, ojo, y vale la salvedad de que son enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura, no hay ninguna cura en ningún sitio del mundo, y los tratamientos son paliativos, son para aliviar los síntomas, pero no para curar la enfermedad en un concepto estricto, como podríamos curar una neumonía u otro tipo de patología. Bueno, en el Alzheimer o en la demencia o en el Parkinson en general no tenemos cura. Tenemos tratamiento para aliviar los síntomas, para que los pacientes tengan cierta calidad de vida, pero no se cura la enfermedad. ¿Hay alguna forma de prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, yo creo que los hábitos higiénico-dietéticos, hacer una vida sana, no consumir tabaco y alcohol, tener una dieta pobre en grasas, todo eso vale. Pero claro, son enfermedades que muchas veces tienen una fuerte carga genética. Y está demostradísimo, hay forma de Parkinson, hay enfermedad, otra de las enfermedades que podemos hablar es la Corea de Huntington, y tienen una fuerte carga genética, hereditaria. Entonces por más que yo me cuide, haga una vida sana, ordenada, a ver, si la carga genética está. Sí. Entonces es interesantísimo el evaluar al paciente, sobre todo cuando hay papá o mamá o abuelo que tienen una enfermedad neurodegenerativa, llámese Parkinson, llámese demencia, y eso nos tiene que estar, no obsesivos, pero sí estar alerta frente a determinados síntomas. ¿Cómo se empiezan a presentar esos primeros síntomas para, digamos, estar alertas y detectar
esta enfermedad cuando está en ciernes? Bueno, nos remitimos al concepto básico de la enfermedad neurodegenerativa y si, depende la topografía de donde esté la alteración. Si la alteración está en el córtex cerebral son las neuronas, son las encargadas de que seamos seres humanos, que tengamos pensamiento, etcétera, todo lo volitivo, todo lo que tiene que ver con el área del pensamiento. Si hay una degeneración de esas neuronas, los trastornos van a ser de la memoria, van a ser trastornos conductuales, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el concepto de lo cognitivo. Y si la alteración está en otras áreas determinadas del cerebro, como por ejemplo los núcleos de la base, que son los encargados del movimiento, por ejemplo en el Parkinson, tenemos en la sustancia negra, que es una parte del encéfalo, un déficit de dopamina. Entonces lo que va a preponderar o lo que va a ser como signo de alerta son los trastornos del movimiento. Son pacientes que empiezan con temblor, por ejemplo. Pero ojo, no todo lo que tiembla es Parkinson. Hay otras patologías que cursan con temblor que no son Parkinson. Por eso es importante no consultar a cualquier tipo de médico ni especialista, sino al neurólogo, que es el que tiene las herramientas y los elementos para hacer un diagnóstico correcto. Porque, ojo, los tratamientos no son caramelitos de leche ni caramelitos de café. A veces llegan a ser tóxicos, por más que los necesitamos, y es lo que ayudan al paciente, se convierten en algún momento de la evolución de la enfermedad en algo tóxico. Entonces, insisto, el diagnóstico tiene que hacerlo el médico neurólogo. Bien. Hablando del Alzheimer, cuando la alteración, digamos, va por la memoria, ¿cuál es el tipo de memoria que se primero se altera? ¿La de corto plazo? Muy buena la pregunta. Sí, son pacientes, y máxime lo que comentábamos al inicio, de que para mi experiencia la demencia que más... los pacientes que mayor tengo son con demencia vascular, tienen una memoria alterada, es como si se les rompiera el disco duro. Son incapaces de incorporar una información nueva, pero recuerdan cosas de hace mucho tiempo. Empiezan a hablar mucho más de eso. Exacto, te hablan de un viaje a lo mejor de hace 10 años y te dan lujo de detalles, dónde estuvieron, cómo hicieron el camino, etcétera, etcétera. Pero son incapaces de incorporar una nueva información. Nosotros tenemos un test que se llama Mini-Mental Test, que nos sirve como herramienta para la aproximación, y hay 3 palabras clásicas que la decimos siempre para ver si el paciente al inicio de la entrevista o al final de la entrevista la recuerda, que es caballo, cuchara y manzana. Y es curioso porque uno después explora al paciente, hace la historia clínica, la anamnesis y todo, y el paciente es incapaz de recordar esas 3 palabritas. Y a lo mejor te cuenta un viaje de hace 2 años. Sí. ¿Cuál es la diferencia básica, digamos, entre el Alzheimer y la demencia senil, teniendo en cuenta que al principio nos decía que en San Rafael es más la demencia senil que el Alzheimer? Claro, pero decir demencia senil es no tener la información correcta para determinar una demencia. Senil significa viejo. A mí demencia senil no me significa nada. Yo tengo que cuantificar la demencia, si es cortical, subcortical, y si es por procesos que son neurodegenerativos, que son irreversibles, o es por proceso que, sacada la causa que produce la demencia, mejora el paciente. Por ejemplo, la demencia que vemos en el hipotiroidismo, que a propósito de esto en San Rafael tenemos una zona endémica, tenemos muchos pacientes con difusión del tiroides que a veces pasan desapercibidos, que el médico de cabecera o el especialista no le presta la atención debida, y son pacientes que tienen un problema de tiroides. Entonces, si yo corrijo ese tiroides que no está funcionando bien, es posible que mi paciente con demencia mejore. No sé, el gran capítulo es demencias corticales o subcorticales, o demencias reversibles o irreversibles. Otra de las reversibles también era la que se daba en la serología de la LUIS, con serología positiva. Pero bueno, gracias a Dios la sífilis ya es parte del pasado, se ven muy pocas ya de estas situaciones. Y otra, el hipotiroidismo y alguna demencia que puede ser secundaria a un infarto cerebrovascular. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen un accidente cerebrovascular, fundamentalmente de tipo isquémico, pueden tener una demencia. Corregido eso, el paciente mejora el deterioro cognitivo. No es que se cure, pero lo mejora. O otras que puede ser, como dijimos, tiroides, problemas metabólicos en general, o la sífilis o un tumor cerebral, que yo saco la causa que me lo provoca y el paciente mejora del deterioro cognitivo. En cambio, cuando estoy frente a un Alzheimer,
no hay ninguna situación que lo haga irreversible. El Alzheimer tiene distintas etapas evolutivas y cuando llega a la tercera o cuarta fase no hay nada en el mundo que mejore. Y bueno, ahí está la pregunta del millón. ¿Por qué hacemos los tratamientos los médicos si sabemos que estamos frente a una enfermedad irreversible? Claro. Y que va a evolucionar hacia el deterioro total? Bueno, porque se ha demostrado, y esto no lo dice Mario Alday, sino bastantes trabajos al respecto, que mejoran los pacientes, si bien no mejoran en la cognición, en lo cognitivo, sí mejoran en todas las circunstancias que tienen que ver con el deterioro cognitivo. ¿Qué significa esto? Mejoran en lo conductual, mejoran en el sueño, mejoran en la depresión, porque parece ser que los fármacos que usamos son neuroprotectores. Y si bien no mejoran lo cognitivo, sí mejoran otros aspectos para la calidad de vida. Y ahí podríamos hablar, que posiblemente otro día nos citemos y charlemos, o lo podemos mencionar ahora, la importancia del cuidador, porque yo cuando empecé a trabajar en este tema acuñé una palabra que dije que es una enfermedad 2, porque no solamente se enferma el paciente que padece la enfermedad, sino también el que cuida. Y a veces las instituciones, a veces los médicos, no nos acordamos de los cuidadores. Claro. Vamos focalizados a la patología del paciente y nos olvidamos de los aspectos tan importantes de quién cuida al cuidador. Porque tradicionalmente, históricamente, quien ha cuidado a un paciente con este tipo de patología es la mujer. Y la mujer, por lo general, para dedicarse a esto, renuncia a ella misma como mujer, renuncia a su trabajo, renuncia a su marido, a su familia, a sus hijos, y a veces las instituciones no valoran esta situación, Sí. que la mujer es la que 100% se entrega al cuidado de los ancianos, y terminan frustradas, terminan con depresiones, terminan lo que vulgarmente llamamos quemada, y ahí cuando alguien que cuida no tiene el interés, no tiene la capacidad para tomar un balón de oxígeno, vienen los maltratos. Que ese es otro capítulo y ese es otro tema para hablar del maltrato en los ancianos. Se ejerce mucho maltrato en los ancianos, a nivel institucional, a nivel personal. Yo he visto en la calle una señora con un bastoncito cruzando una avenida y venir un chico en una camioneta, vieja de mierda, y no sé cuánta historia, Claro. cuando la pobre mujer, por el estado de salud que tiene, no puede cruzar rápido. Es más, me atrevería a decir, y a lo mejor peco un poco de soberbio o de fuera de contexto, pero yo creo que San Rafael en algunos aspectos tiene una actitud geronticida, donde no cuidamos ni protegemos a los ancianos, a los viejos, como corresponde. Sí, parece que nunca vamos a llegar a ese estado. Exacto. Sí. Eso es cosa que le toca a otros. Yo ni voy a llegar a viejo, ni voy a estar invalidado, ni voy a echar olor, Sí, ni voy... sí. No, yo no. Toda la vida voy a ser joven, guapo, limpio. A ver, no. Y ojo que el tema de la edad ya empieza a ser un problema sociosanitario y económico. Muchas sociedades, y no hablo de las sociedades europeas ni de los norteamericanos que son unos desastres en muchas cosas, pero en algunas cosas son brillantes, tienen una actitud frente al anciano distinta a la nuestra. Nosotros acá todavía nos falta crecer mucho y hacer mucho por nuestros ancianos. Esperemos que las nuevas... Por ahí las sociedades asiáticas también son... veneran al anciano, veneran lo respetan. Sí. Nosotros no. Yo, a ver, y si alguien se enoja conmigo, que se enoje. Yo me hago responsable de lo que digo. Los geriátricos en San Rafael dejan mucho que desear. Que en realidad no hay geriátricos habilitados. A ver, en realidad muy poquitos, creo. No hay. En San Rafael nosotros hemos tenido hace muy poquito la confirmación de referentes del Ministerio de Salud. No hay geriátricos habilitados como tal por el Ministerio de Salud. Lo que hay son casas de cuidado de ancianos, cuidado de día que le llaman, pero no habilitados como geriátricos. Yo lo planteé esto cuando estábamos en la fundación. Yo participé de una fundación que después, yo me retiré por muchas circunstancias, porque tuve una patología bastante importante en mi vida, de la cual me tuve que ocupar. Pero y lo planteé a nivel sanitario, lo planteé como un problema, lo planteamos mejor dicho, y nos dijeron, mirá, si en realidad vamos a hacer una inspección de todos los geriátricos, tendríamos que clausurarlos a todos. Claro. ¿Y dónde
acomodamos esa población. Claro. Lo único que haríamos es generar un problema. Generar un problema en la familia. Porque sí, la mayoría de los geriátricos están para ser clausurados. Pero ¿cómo lo hacemos? Por eso yo pienso que hay que insistir en el tema de las políticas sanitarias. Yo creo que San Rafael cojea de dos patas para mi criterio, que es la salud mental, porque, bueno, a esta altura del partido lo digo, no solamente tengo el título oficial de neurólogo, sino también el de psiquiatra. Yo soy psiquiatra también. Y pienso que uno de los problemas que tenemos en nuestro medio es la falta de recursos o la falta de una estructura sanitaria para la salud mental. Y el otro, el tema de los ancianos, de los viejos. Yo creo que estamos en una actitud bastante geronticida. Desde su punto de vista profesional y por su experiencia, estas patologías de las que estábamos hablando, neurodegenerativas, ¿vienen creciendo, se mantienen? No, van en aumento. Van en aumento por una sencilla razón. Las poblaciones viven más y son patologías propias de la edad adulta. A ver, hay algunos casos esporádicos, por suerte, pocos, de pacientes con Alzheimer que debutan a una edad temprana, a los 40, 45 años, o pacientes jóvenes que debutan con un Parkinson. Lo habitual es que sean patologías neurodegenerativas que van de la mano de la edad. Y tenemos poblaciones más envejecidas, porque a pesar de todas las críticas, a pesar de todas las circunstancias que podamos hablar, vivimos más. Tenemos más recursos para vivir más. Y el hecho de vivir más hace que haya una prevalencia de estas enfermedades. La pregunta es si envejecemos mejor paralelamente. A veces sí y a veces no, depende de las sociedades. Yo creo que va un poco de la mano de la sociedad, el nivel cultural, el nivel educativo. Yo no sé por qué, por ejemplo, en las escuelas primarias o en las escuelas secundarias hay asignaturas que sean basadas en el cuidado de la salud y en el cuidado de los ancianos. No sé, a lo mejor estoy hablando por boca de ganso y algunos colegios lo tienen, pero siempre se habla de muchas cosas en los colegios, pero no se habla del tema del anciano. El anciano no es un trasto ni es un objeto ya irreversible. Es una persona que ha vivido, ha aportado su experiencia, su trabajo, ha educado hijos, y yo creo que merece un respeto, merece un cariño. Y cuidar a un anciano, por más que sea un trabajo rentado, implica amor. Yo creo que la falta de solidaridad con el anciano pasa por una estructura de falta del amor, y eso es del hogar. Eso no se aprende en la escuela, ni en la facultad, ni en el colegio, se aprende en el hogar. Y en el hogar a veces yo tengo la percepción o la sensación de que no se enseña a amar al anciano. Ojo que puedo estar equivocado, pero hay mucho abandono, hay mucho maltrato. Sí. Hay familias enteras que se quedan con la jubilación del abuelo. Y el abuelo a veces charlas con él y le preguntás si cena bien o come bien y te dice, no, un tecito. ¿Y claro, por qué cena un tecito? ¿Porque le cabe mal? ¿Porque tiene algún problema digestivo? Y no, para gastar poco. Así mi hija puede, le ayudo con los niños o le ayudo con esto. A ver, el Estado no le da una jubilación para los nietos, le da una jubilación para que él tenga una buena alcinidad, que viva con dignidad, que coma bien, que se vista bien. Yo creo que nos falta educación, nos falta cultura en ese aspecto, al menos desde mi punto de vista. Sí. Y bueno, y hablando del Parkinson, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿Se ve también Parkinson en personas que no son ancianas? Sí, se ven personas, hay unas formas tremorígenas, que tremor es temblor, que tiemblan mucho, que son propias de las personas relativamente jóvenes. Y un caso es el del actor Michael Fox, ¿no? Exacto. Que relativamente joven se le presentó la enfermedad. Son las formas tremorígenas, porque debutan con mucho temblor, pero bueno, está bien la pregunta, porque el Parkinson tiene síntomas motores y síntomas no motores. Los motores son los que todos conocemos, que el médico explora, que es temblor, que es un temblor de reposo. No es un temblor de acción, ni es el temblor cuando voy a tomar una cosa
o que voy a cortar la carne, que ese se llama temblor de acción y que se ve en otras patologías, no se ve directamente en el Parkinson. Tengo rigidez, que es una dificultad para los movimientos de las articulaciones, y tengo bradicinesia, que es el enlentecimiento para todos los movimientos. Voy en cámara lenta y alteración del reflejo postural y de la marcha. Eso es lo típico, lo motor, pero ojo, hay otros síntomas motores que tienen que ver con la depresión, la hipertensión, trastornos digestivos, etcétera, etcétera, que muchas veces son como el prólogo de una enfermedad de Parkinson. Son pacientes que están con una depresión, son pacientes que tienen otros tipos de trastornos que precisamente engloba el capítulo de los síntomas no motores del Parkinson, que si el médico tiene olfato puede intuir que es el prólogo hacia una enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los problemas digestivos de esto, por ejemplo, de esto que... Estreñimiento, fundamentalmente estreñimiento. Son pacientes que por lo general se quejan muchísimo de estar estreñidos. Y otro de los síntomas no motores que se está trabajando en Barcelona. Bueno, yo hablo de Barcelona un poco porque yo me formé y viví la mayor parte de mi vida en Barcelona, pero supongo que no solamente en Barcelona, en España, sino en Estados Unidos y en otros centros de referencia, en Buenos Aires mismo, se trabaja con esta patología. Hay una alteración que es muy significativa en los pacientes que con el tiempo desarrollan Alzheimer, que son los trastornos del olfato. Son pacientes que tienen una alteración del olfato, que no hay una patología en las carinas olfativas o que no tienen otro tipo de patología y que con el tiempo debutan como pacientes con Parkinson. Entonces ahora se saca una partícula de la mucosa olfatoria de la nariz y se puede intuir si vas a tener un Alzheimer o no. También ahí implica un problema médico legal, deontológico. A mí, personalmente, que me digan si voy a tener un Parkinson o un Alzheimer no me gustaría. Que me dejen vivir y cuando llegue. Pero bueno, hay familias que sí, hay mucha incidencia y tienen esa inquietud de saber. Pero ¿y esto puede sumar a la hora de la prevención, por ejemplo, empezar a tratar la enfermedad? Claro, pero más allá de tener unos hábitos saludables de vida, no hay una prevención. Yo no te puedo dar tratamientos. Los tratamientos, son necesarios, pero no dejan de ser tóxicos y agresivos. Exacto. Lo que más usamos, por ejemplo, es la dopa, aunque usamos otros tipos de fármacos que funcionan. En la dopamina que falta en el cerebro a nivel de la sustancia negra, pero no es dopamina. La dopamina a la larga es tóxica. Envenena las pocas neuronas que me quedan, pero a veces no me queda otra alternativa que beneficiar a mi paciente con el uso de la dopa. Claro. Por eso insisto que el diagnóstico no lo puede hacer un neurocirujano ni un médico que no tenga la competencia de un neurólogo. El diagnóstico lo tiene que hacer el neurólogo, que tiene las herramientas para si ese paciente se va a beneficiar o no del tratamiento con la dopa o otro fármaco. Claro. Porque es un tema que está muy discutido a nivel internacional. Hay profesionales que dicen que la dopa hay que dejarla para último momento. Cuando agotaste todos los recursos terapéuticos, poner la dopa. Y hay otros que de inicio no. ¿Por qué? Porque se ha demostrado también que a veces el diagnóstico es difícil, es muy complejo. Y el hecho de poner la dopa y de que el paciente mejore, a mí me certifica el diagnóstico. Si un paciente que yo intuyo o tengo el olfato de que tiene una enfermedad de Parkinson, le pongo la dopa y no mejora, no es Parkinson, es otra cosa. Claro. Entonces hay muchos pacientes, muchos médicos, muchos neurólogos que dicen, bueno, a ver, tengo dudas, pongo la dopa. Si el paciente mejora, ya está, el diagnóstico es correcto, porque ha mejorado con la dopa. Por eso hay muchos errores médicos. Por eso insisto que el que tiene que hacer el diagnóstico y el tratamiento es el neurólogo. La última pregunta de mi parte en cuanto al Parkinson. De vez en cuando se van conociendo que hay nuevos tratamientos, que hay avances, me parece que más que en el caso del Alzheimer. No sé si eso va funcionando. Sí. Lo que pasa es que no tenemos nada nuevo bajo el sol, pero sí, son unas áreas de investigación que hay mucho dinero de por medio, porque, ojo, y no vamos a criticar a nadie, cada uno se gana la vida como puede. Pero la industria farmacéutica está muy interesada
en descubrir un tratamiento que cure definitivamente el Parkinson o que cure definitivamente el Alzheimer. O sea que son áreas de investigación que se invierte mucho dinero. No digo en Argentina porque no tengo ese dato y no voy a hablar por boca de ganso, no tengo ese dato. Pero a nivel Europa o a nivel Estados Unidos hay fuertes inversiones para descubrir algo que cure definitivamente el Parkinson o el Alzheimer. Bueno, muy bien. Doctor, le agradecemos la visita, ha sido realmente un gusto charlar con usted. No, el gusto ha sido para mí y feliz fin de semana para todos y que sigamos con esta ola primaveral. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Hasta otra. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. En 91.5, las noticias conviven con